Juan Aguirre, Egunon. Uno Manix. Repito esto, Juan, porque he de decirte que sigo algo confundido al respecto, puesto que nuestra historia y cultura me siguen pareciendo parte de nuestro patrimonio. Bueno, sería un tema que efectivamente tú decías el otro día que Eusko Ikaskuntza es una entidad dedicada a la defensa del patrimonio, y yo te matizaba diciéndote que efectivamente esa sería una de las dimensiones, pero Eusko Ikaskuntza no es una entidad dedicada exclusivamente a eso. Muy bien. Como un día quedamos tú y yo y lo debatimos. No, incluso podemos hacer un espacio sobre este tema, porque me parece que es interesante en una entidad que tiene más de 90 años, ¿no? Y muy importante también que la gente lo conozca un poco más como entidad y un poco todo lo que abarca, ¿no? Efectivamente. Bueno, y hoy vamos a tener un invitado de lujo. Del 18 al 20 de noviembre se va a celebrar en Vitoria el 17º Congreso de Estudios Vascos, que en esta ocasión girará en torno a la innovación para el progreso social sostenible. Es un tema transversal que será abordado por medio de 9 ejes o áreas de trabajo. Una de las áreas técnicas de la justicia va a ser la justicia, que inaugurará con una ponencia plenaria del prestigioso jurista don Carlos Jiménez Villarejo. Pues sí, la verdad es que, bueno, primero vamos a saludar a don Carlos. Egunon, buenos días, don Carlos. Buenos días. Egunon. Bueno, para mí es un placer y un honor tener al fiscal Jiménez Villarejo, un hombre de una coherencia intelectual y una probidad profesional reconocida, pues incluso por quienes ideológicamente están en sus antípodas. A sus espaldas tiene una trayectoria profesional que arranca en 1962 en la Audiencia de Barcelona. Pronto chocó con la magistratura franquista, que le sancionó por su defensa de los derechos humanos, concretamente por su posicionamiento contra la represión política y la práctica de la tortura. Entre 1995 ya en la democracia y 2003 estuvo al frente de la Fiscalía General Anticorrupción, donde realizó pues una más que encomiable tarea contra la delincuencia financiera y la alta corrupción, incluso una tarea demasiado eficaz para algunos que acabaron forzando inopinadamente su cese. Entre otros muchos reconocimientos, don Carlos Jiménez Villarejo cuenta con el premio Manuel de Irujo de Justicia del Gobierno Vasco, otorgado en 2006. Don Carlos, si es así, don Carlos Jiménez Villarejo, muchas gracias por estar en el programa. Todo lo contrario. La corrupción está en boca de todos esta semana, y bueno, aunque no vamos a hablar de los casos, digamos, que están en los medios, si no me equivoco, en su ponencia en el 17º Congreso de Eusko Ikaskuntza va a tratar sobre las resistencias que a la realización de un orden económico y social justo, reconocido por la Constitución. Además, ofrece la libertad de mercado, que también es un derecho constitucional. ¿Puede hablarse realmente de justicia cuando los derechos del mercado prevalecen sobre los de la ciudadanía? Vamos a ver, brevemente lo voy a explicar. En primer lugar, la libertad de mercado como tal no está en la Constitución. En la Constitución lo que se dice es que se admite o se reconoce la economía de mercado, que es distinto. Que estamos en una economía de mercado es obvio, es evidente, puesto que estamos en el marco de un sistema capitalista global, cada vez más globalizado. Pero también es cierto que en la Constitución hay muchos contrapesos a ese mercado y a las consecuencias que se derivan del mismo. Y yo podría afirmar incluso que la Constitución no está presidido por lo que yo llamaría un fundamentalismo de mercado, sino por un mercado atenuado por contrapesos constitucionales, desde la intervención de los poderes públicos, desde las políticas públicas en materia de redistribución de la renta, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que, primero, no hablemos del mercado como un eje central de la Constitución, porque tiene muchos contrapesos, sin perjuicio de reconocer que la economía de mercado tiene en sí mismo un virus bastante dañino, como se está comprobando con la crisis actual. Por tanto, también hay que ser realista y reconocer que la economía de mercado tiene en sí mismo unos riesgos muy graves para la sociedad en su conjunto y desde luego para el propio concepto de libertad. En el contexto de la crisis esta que acaba de eludir usted, un analista francés visualizó una imagen que me pareció bastante curiosa, ¿no? Decía que la libertad que propugna el nuevo liberalismo, los neoliberales, es la del zorro libre dentro de un corral también libre. O sea, que es decir, la libertad de rapiña, al fin y al cabo, ¿no? Sí. La pregunta que yo le haría es, ¿la justicia en realidad consistía un poco en negar esta equiparación perversa entre ambos tipos de libertades y de alguna manera intentar restaurar el significado de ese concepto hoy también zarandeado? A mí me parece una imagen bastante ingeniosa, la verdad, la de este analista francés, y me ha hecho gracia cuando usted
me lo pregunta, ¿no? Porque realmente es curiosa, pero ciertamente algo de verdad tiene, aunque yo no creo que sea ciertamente así, ¿no? Es decir, lo que pasa es que dentro de una economía de mercado globalizada, mundial, como la que tenemos, en la que coexiste una sociedad occidental, hombre, que globalmente se puede considerar que está muy desarrollada económicamente, tiene sus bolsas de pobreza, de retraso económico, etcétera, como todo el mundo sabe, en Euskadi, en Cataluña, en España y en toda Europa, y no digamos en los países del este, etcétera. Pero junto a eso, estos días estamos viendo estadísticas de la desnutrición infantil y de la cantidad de miles de niños que mueren a diario a consecuencia del hambre, Entonces, bueno, cabe duda que ahí hay una contradicción radical, Por una parte hay una sociedad occidental desarrollada y por otra parte hay una África abandonada a su suerte, sobre todo determinadas regiones de África, y incluso una Asia y una América Latina con serios problemas de desarrollo. En ese contexto yo creo que lo que tenemos que hacer cuando hablamos de libertad es realmente restaurar, como usted dice bien, el significado de qué significa libertad, porque no es lo mismo la libertad de una persona que vive en Etiopía, por decir algo, o en el Sudán, que la persona que vive en el Reino Unido, o en Cataluña, o en Euskadi, o en España en su conjunto. Es decir, no tiene nada que ver, porque la libertad de los que viven en Etiopía carece de contenido, la de aquí tiene más contenido. Lo cual no quiere decir que sea una libertad plena, ni mucho menos, en absoluto. Pero bueno, tiene unos marcos, unos márgenes de libertad más propicios para desarrollar su personalidad y la dignidad humana de una forma más coherente. Por tanto, yo pienso que lo que hay que hacer es romper ese corral. Ese sería, siguiendo la imagen que usted ha planteado, lo que hay que romper es ese corral. Lo que pasa es que es una lucha muy larga, porque el corral está establecido por los grandes poderes económicos que dominan el mundo. Seamos realistas. El Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, etcétera. Y los estados a duras penas pueden afrontar la ruptura de los límites que marcan esos poderes económicos, donde la propia democracia estatal ya está debilitada. La democracia estatal y las democracias, no digamos de los poderes autonómicos, que está todavía más debilitada. Por tanto, sí que es cierto que hay, de alguna manera se podía emitir esa imagen del corral, pero yo creo que lo que se trata es de romperlo mediante el ejercicio de las libertades, mediante las exigencias de justicia, y una lucha que es muy larga y no sabemos exactamente cuándo tiene su fin. Muy importante además señalar que dentro de esa libertad de mercados no hay que confundir libertad con egoísmo, por un lado, ¿no? Porque muchas veces la libertad o esa libertad de mercados hace que nos impliquemos de manera muy egoísta mirando las necesidades de cada uno, y que esa debilidad de las democracias, digamos, va a ir a más con los años venideros, ¿no? Es una tendencia que se está observando ya desde hace tiempo. Esa es la tendencia que se avecina y a la que tenemos que estar todos muy alertas, evidentemente, porque no cabe duda de que los poderes económicos no van a ceder fácilmente. Es decir, en todas las versiones que hemos visto en los últimos meses del G8, luego el G20, el Pittsburgh, etcétera, todos se llenan la boca hablando de que van a disminuir las retribuciones, por ejemplo, de los actos directivos de la banca, y sin embargo en España, concretamente, sin ir más lejos, no sabemos lo que puede estar ocurriendo fuera, a un señor que lo han prejubilado, no sé lo que le han hecho creo que del Banco de Santander o del BBVA, le han dado una modesta indemnización de más de 50 millones de euros. Entonces, realmente, los dirigentes políticos y económicos no están cumpliendo sus compromisos. Se ha hablado muchas veces en esas reuniones del G8 y del G20 de los paraísos fiscales. Ya se habla menos, o se habla con la boca pequeña, o sencillamente no se habla. Porque sin los paraísos fiscales el sistema económico capitalista no quiere funcionar, porque es lo que le permite garantizar una colocación opaca del dinero, lícito o ilícito, me da igual, Entonces yo creo que esto hay que denunciarlo constantemente. Es una utopía, don Carlos, soñar con una Corte Penal Internacional para delitos económicos, dado que vivimos en un mundo cada vez de una escala económica en unos mercados supranacionales. Yo me alegro que usted haga esa pregunta porque, en primer lugar, porque usted la ha hecho, pero seguramente que no sabe que eso lo hemos pedido en otros momentos, en diferentes declaraciones juristas de toda Europa, ante
evidencia de la globalización de la criminalización, de la delincuencia financiera y económica y de la corrupción, por supuesto. Le hemos pedido, pero me alegro que usted haga la pregunta, porque realmente es cierto que hoy día perseguir la gran delincuencia financiera en el ámbito para entenderlo, de la administración de justicia estatal o local, eso es bastante contradictorio. Es decir, ante una delincuencia que realmente no tiene límites en el espacio y en el tiempo, pensar que un juzgado de Madrid o un juzgado de Bilbao o un juzgado de Barcelona puede hacer frente a esto es profundamente contradictorio y además conduce a la inutilidad. Hubo una eminente magistrada francesa que lo planteó muy bien, que se llama Eva Joly. Eva Joly fue la magistrada que instruyó la crisis de la corrupción de la empresa petrolera francesa Elf Aquitaine, sí, que publicó un libro magnífico que yo recomiendo a todo el mundo, que se llamaba Queremos vivir en un mundo así, en un mundo dominado por la corrupción, para entendernos, donde ella planteaba con mucha claridad que sin una Corte Penal Internacional esta delincuencia financiera va a ser muy difícil perseguirla. Y hoy día sabemos muy poquito de la delincuencia financiera porque se practica con métodos muy sofisticados y a veces solamente los expertos, muy expertos, se enteran de que está operando y que está funcionando. Por tanto, sin una Corte Penal Internacional, similar a lo que hay para los crímenes contra la humanidad, pues realmente eso, porque es que cuando hablamos de una Corte Penal Internacional parece que estamos pensando en los crímenes contra la humanidad, sí, que se pueden cometer por los grandes dictadores o en el Sudán o yo qué sé, pero estamos pensando en el daño que se hace a las poblaciones, por ejemplo, africanas, que han hecho los grandes dirigentes políticos de muchos países de África, que se han embolsado prácticamente las cantidades que le pagaban los estados occidentales en concepto de deuda de reposición o de pago de la deuda externa. Eso es terrible, porque ha sido aumentar e incluso a veces incrementar el nivel de pobreza de aquellos pueblos, y sin embargo se ha hecho en virtud de fenómenos de corrupción. Es decir, la ONU ha llegado a una conclusión en la Comisión de Prevención del Delito, contra la prevención del delito y contra la droga, etcétera. Se están pagando en el mundo prácticamente al año $1 millón en sobornos. $1 millón en sobornos. ¿Esto cómo se afronta si no es a través de unos instrumentos internacionales? Es imposible. Así de claro, imposible. $1 millón diario. Diarios, sí. Eso lo ha dicho la ONU. Una cifra preocupante, desde luego. Claro, pero es que claro que participan dirigentes políticos, relevantes, menos relevantes. Bueno, yo le puedo poner un ejemplo muy claro, que fue un ejemplo paradigmático de corrupción internacional y que ahí se ha quedado, porque incluso ni en España se ha perseguido, que es la operación Petróleo por Alimentos, el programa aquel Petróleo por Alimentos que diseñó la ONU para ayudar a la población iraquí durante el embargo a que se tenía sometida la comunidad internacional al régimen de Saddam Hussein antes de la invasión de Irak. Bueno, allí se produjeron unos sobornos gigantescos de fondos que iban de la comunidad internacional a ayudar a los niños que se estaban sufriendo enfermedades, hambre, etcétera. Se las embolsaron empresas que estaban allí trabajando en el régimen de Saddam Hussein bajo un dictador. Y ahí había muchas empresas españolas. Nadie lo ha investigado, ni siquiera en España. Entonces, realmente uno tiene motivos para el escepticismo. Lo que pasa es que al mismo tiempo a mí nunca me ganará el escepticismo, sino más bien la confianza en el futuro, ¿no? Pero realmente el paradigma de la operación Petróleo por Alimentos en Irak durante el periodo anterior a la invasión ilegítima y brutal de Irak por Bush y el Aznar y toda esta gente, realmente fue un ejemplo de soborno probado y acreditado. Y creo que en España se iniciaron unas diligencias por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, nunca más se ha sabido. En amplias capas de la sociedad existe la percepción de que este tipo de delitos económicos, pues que, bueno, no afectan a valores esenciales como la vida, la libertad, la salud, y bueno, pues es un poco, nos podemos dejar pasar, tampoco pasa gran cosa. Esto yo creo que es un problema también que tenemos gordo de sensibilización propia, ¿verdad? Sí, yo pienso que eso yo creo que eso ha ocurrido hasta el punto de que habiendo países y viendo incluso comunidades autónomas en España bajo el peso de la corrupción en algunos momentos, donde ha habido procesos electorales,
y sin embargo los partidos políticos inmersos en casos de corrupción no se han visto afectados por el voto, es decir, han sido igualmente votados con independencia de la corrupción, lo cual quiere decir que el ciudadano parece que no le afecta la preocupación que le debía generar la corrupción y el rechazo de esa corrupción. ¿Por qué? Pues yo creo por una cosa que está en un documento de Naciones Unidas, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, porque no hemos sabido crear entre todos, sobre todo los responsables políticos, los partidos políticos, una cultura cívica contra la corrupción. No se ha creado esa cultura cívica contra la corrupción. Es decir, esto es una gangrena del sistema democrático. Es una auténtica gangrena que va deteriorando, va degradando el sistema democrático. Entonces, bueno, si no hemos sabido crear esto, habrá que hacerlo. Sí. Pero esto es una responsabilidad más que de los ciudadanos de a pie, me parece, de los responsables políticos, que yo creo que no se están tomando en serio debidamente la gravedad que tiene la corrupción. Y la lamento decirlo, pero en la corrupción ha afectado a los grandes partidos estatales, es decir, ha afectado al PSOE, ahora está afectando al PP de forma muy intensa y tal. Y por eso que muy pocos tiran la primera piedra, ¿eh? Sí. Pero yo pienso que deberían hacer un mayor esfuerzo para concienciar a la población de la gravedad que tiene que en definitiva quien está en un cargo público utilice el cargo público para enriquecerse en lugar para servir a la comunidad. Es que me parece tal barbaridad y tal contradicción que no sé cómo realmente eso no es objeto de una atención más seria por parte de nuestros representantes políticos. Hay que tener especial atención en nuestro caso, más con las noticias que están saliendo en los últimos días. Señor Jiménez Villarejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantaría que volviese a estar en algún momento, porque creo que son realmente temas muy interesantes, de mucho interés para nuestros oyentes y que nos ofrece un punto de vista diferente. Bueno, tendremos ocasión de debatirlo en Vitoria ampliamente, pero vamos, en todo caso estoy a su disposición para cualquier otra posible entrevista que usted quiera hacerme y seguir trabajando, seguir pensando y reflexionando sobre estos temas que realmente creo que deben llegar a la sociedad con absoluta claridad, para que la sociedad vaya tomando conciencia del estado de cosas en el que nos encontramos. Muy bien, le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A usted, muchas gracias. Gracias, don Carlos, y gracias, Manex. Hasta la próxima semana. Es que recasco, Juan. Hasta la semana que viene.